Estamos en compañía del Nelson Villasanti en frente a la misma nave de Guaraní Envíos. En este caso vemos que Nelson ya recuperó su caja y está contento porque, bueno, todas sus pertenencias están sano y salvo, ¿no, Nelson? Estoy muy contento por haber conseguido mi caja, pero por un lado estoy contento, por otro lado no, porque no puedo recuperar mi dinerito, que es como una sábana para mí ahora que no estoy trabajando también. Pero él dijo que en algún tiempo ponderable iba a poder reunir ese dinero, dijo que iba a poder entregarle a todo otra vez. Entonces, ¿vos qué pensás que puede hacer? Bueno, ojalá que para bien de todos nuestros compatriotas que están perjudicados como estás viendo, que se recupere todas las cajas y ojalá que un poco de dinerito también. Porque... ¿Hace cuánto tiempo que estaba tu caja aquí, Nelson? Y está más o menos 2 meses a 3 meses por ahí. ¿Y vos pensabas que este ya estaba allá en Paraguay o siempre pensaste que estaba por acá todavía? Yo tenía pensado que ya estaba allá ya. Porque mi gente ya estaban preguntándome si envié o no. Hay muchas cosas. Bueno, Nelson, me alegro mucho contigo entonces y muchas gracias por el reportaje. No pasa nada. Estamos en compañía de un compatriota aquí trabajando en la nave de Domingo Sandes, en la empresa Guaraní Envíos. Comentame vos, amigo, cómo se está resolviendo aquí el tema. Y estamos resolviendo los problemas que hay, ¿verdad?, de los compatriotas que nos están retirando la caja. Estamos llamando y le estamos comunicando que la empresa de Domingo, la empresa Guaraní, se va a cerrar el lunes, se va a presentar. Y entonces tenemos que aprovechar los momentos, la última hora, que tenemos que retirar todas las cajas. ¿Y ahora está viniendo a retirar la gente? Sí, está viniendo la gente y nos están llamando por teléfono. Y estamos, nosotros tenemos un listado de los clientes. Entonces nosotros estamos llamando a los clientes y le estamos comunicando para que puedan retirar. ¿Cuántas cajas está retirando más o menos? Y yo personalmente, Felipe Santiago Urizar, estoy retirando ahora mismo 120 cajas. 120 cajas. ¿Y cuánto más o menos vos calculás que hay todavía aquí? Y por lo menos estamos calculando, viendo las cosas, hay por lo menos 700, 800 cajas todavía. Toda la gente están como en España y en Paraguay como están entusiasmados de poder retirar las cajas. Pero como se tiene que hacer como una ayuda, se tiene que el domingo a las 7 de la tarde hacemos una ayuda, un encuentro, como se dice, o una reunión para que se pueda solucionar el problema que hubo, lo que hay aquí mismo en España y en Paraguay. ¿Dónde se va a hacer esa reunión? En la Asociación Paraguaya. Aquí de Málaga. Aquí de Málaga. Bueno, entonces están convocados entonces toda la gente que quieran ir a... Y eso es lo que perjudicado y no perjudicado, para que puedan ver un poco también cómo se van a entregar las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que yo pido a la gente, que se puedan unirse o lo que tienen tiempo, porque hay personas que trabajan interna y no tienen tiempo. La persona que tiene tiempo para que se pueda venir en la reunión y decidir sus inquietudes o qué podemos hacer, una apoyada o digamos para juntar un poco de dinero para poder retirar las cajas que están, los contenedores que están en Paraguay. O sea, una colaboración entre todos para poder liberar el contenedor. Para poder liberar el contenedor de Paraguay. Bueno. Muchísimas gracias, mi amigo, y espero que todo le salga bien y el trabajo sea fructífero para el bien de la gente de aquí en Málaga y para allá de Paraguay también. Muchas gracias. Bueno, no pasa nada y estamos a la orden.